experto en trading. Cuando empecé a hacer trading, mi objetivo era ganar tiempo y ganar dinero. ¿Cuál es el fallo más repetitivo en las personas? Todo el mundo falla en lo mismo. El trading es probabilidad. Y eso significa que hay un porcentaje que fallas. ¿Cuánto has dicho que operas? 90 minutos al día es suficiente. No hay unos enanitos detrás de las velas moviendo todo para que tú pierdas, no. Si no ha existido ni existe absolutamente ningún trader en la historia de estabilidad que nunca falle, ¿por qué cojones piensas que tú lo vas a hacer? Perder una cuenta de fondeo, perder todo tu dinero. Tú tienes que pasar por eso. Cualquier persona que le prometa rentabilidades te está mintiendo. O sea, que no te frene nada, prueba. Que no sale bien, no pasa nada. Y si sale bien, pues tienes mucho que ganar. ¿Qué serían 3 o 4 años trabajando, aprendiendo? Para vivir los próximos 20, 30, 40 años de ello. Es que no entiendo a nadie que no dijera que no merece la pena. Hoy tengo el honor de entrevistar a una persona que es experto en trading. Viene aquí a compartirnos cuáles han sido sus mayores aprendizajes y sobre todo que podáis coger boli y papel para tomar todo tipo de notas. Muy buenas, Gorka. Bienvenido a nuestro podcast de Investorflix. Muchas gracias, Sara, y encantado de poder estar aquí y ayudar a esa gente que le encanta esta habilidad, como a mí, que le apasiona, y todo lo que pueda decirte, que les pueda ayudar, estaré muy feliz de que sea así. Bueno, para quien no te conozca, por favor, dinos cómo es tu día a día. Hemos adelantado que te dedicas al trading, que eres experto, pero por favor, dinos cómo es tu día a día como trader. Pues la verdad es seguramente bastante menos interesante de lo que la gente cree. Al final yo me dedico específicamente a hacer scalping. Esos son solo 90 minutos al día. De hecho, cuando empecé a hacer trading, mi objetivo era ganar tiempo y ganar dinero. Y por eso decidí ser scalping, porque al final el estar con operaciones todo el día me agobiaba bastante. Me cambié al scalping y con 90 minutos al día es suficiente. No necesito mucho más. De hecho, si te soy sincero, la media de tiempo que estoy delante de la gráfica semanalmente son 42 minutos. Vale, pero entonces, ¿cuál crees que es el concepto erróneo que tiene la gente a la hora de que quiere investigar sobre el trading y dedicarse a ello? Pues te diría que absolutamente todo. Es decir, la gente que le gusta el trading, el concepto que tiene sobre el trading es erróneo, y a la gente que no le gusta el trading, el concepto que tiene sobre el trading también es erróneo. ¿Cuál prefieres, por cuál quieres empezar? Vale, a ver, tú imagínate que yo no tengo ni idea de trading, ¿vale? Entonces me lo tienes que explicar muy bajadito a tierra. Ahora nos explicas también el scalping, qué es lo que es, para que la gente lo sepa. Pero ¿cómo sería entonces, qué es el trading? Es decir, ¿por qué la gente, qué conceptos tiene la gente y qué es realmente? La gente piensa que el trading es hacer dinero rápido. Y no entienden que, o tal y como lo veo yo, que si nunca has hecho dinero en tu vida, por darle un botón, no vas a empezar a hacer dinero. Es decir, la gente considera que el trading es una escapatoria, la mayoría de las veces, que es una escapatoria o una huida o una salvación a una vida en la que no están contentos, felices o que no están a gusto. Al final, cuando tú empiezas a hacer algo no porque realmente quieras hacerlo, sino porque es una escapatoria a algo, va a llegar un momento en el que ese esfuerzo que tienes que poner en esa habilidad no va a ser suficiente o los resultados no van a llegar exactamente cuando tú quieras, y como no es algo que tú quieras hacer, simplemente es una huida de escape por algo que no te gusta en tu vida, pues lo acabarás dejando, ¿no? Y terminarás pues en Amazon FBA, en dropshipping o lo que sigas buscando, huidas constantemente porque no te da lo que tú quieres. Al final, esto cuando lo hablamos con los alumnos, es lo primero que se les dice. Lo primero que se les dice es si realmente quieren hacer trading y si están dispuestos a hacer todo lo que hace falta para ser trader. Mucha gente se cree, porque es lo que se vende por internet, que son 3 meses, 4 meses, en 5 meses ya eres capaz de ser trader. Ser trader es una habilidad que se aprende igual que cualquier otra. Tú para ser médico necesitas 5 o 6 años para poder ejercer. ¿Qué te hace pensar a ti que ser trader lo puedes tener en 2 semanas? De hecho, el problema que tiene el trading la mayoría de las veces es que la manera en la que llegan los resultados no es algo con lo que estás acostumbrado normalmente en tu día a día. Es decir, el trading es probabilidad. Y eso significa que hay un porcentaje que fallas. Tú en tu día a día, cuando haces las cosas todo el tiempo y las haces bien, tus resultados son buenos.
En el trading no es así. Tú en el trading tú puedes hacer todo perfectamente y tener un resultado que no es el que consideras que tenías que haber tenido. Entonces, al final, ese tipo de contradicciones que tiene al aprender hace que mucha gente lo acabe dejando. Ya. Y luego la parte en la que la gente que no le gusta el trading, ellos consideran pues, que es una estafa piramidal, que no vale para nada. Al final, yo desde mi punto de vista creo que es simplemente miedo por algo que no entienden. Entonces, tanto la gente que le gusta el trading como la gente que no le gusta, desde fuera, antes de empezarlo, sin ni siquiera dedicarle 10 minutos de tu tiempo a realmente intentar entender qué es lo que es, el primer punto de vista siempre es incorrecto. Y eso hace que mucha gente que a lo mejor podría ser o pudiera ser muy buena en ello, le dé miedo el intentarlo o no lo consiga simplemente porque el enfoque no es el correcto. Y para eso creo que hace más falta gente que explique lo que es realmente el trading. O sea que al final, para hacer trading, consideras que te tiene que gustar. Sí, por supuesto, como todo en la vida. Creo que, o sea, me refiero, si no te gusta, no vas a ser capaz de estar ahí cuando las cosas vayan mal. Y el trading, como cualquier otra cosa, es una habilidad que aprendes, que tiene ciertos rasgos de mentalidad o psicológicos que no se aplican en otro tipo de trabajos. Y si no es algo que te gusta mucho, a la primera que te cagas, pues no te vas a levantar o te vas a ir a otro sitio. Entonces, al final, la gente que realmente vive del trading es gente que le apasiona. Podríamos poner ejemplo con los youtubers. Los youtubers que realmente son famosos y que han crecido son gente que ha colgado miles y miles de vídeos y no ha parado. Ahora está muy de moda, por ejemplo, el Chocas. El Chocas es un tío que empezó siendo nada y ponía vídeos, 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 la gente no había vídeos, vídeos, y al final esa constancia es lo que te hace llegar al punto. Porque sin. Hay una pregunta que se le hace mucho que lo hemos dicho antes, que se le hace mucho a los alumnos, que es que si realmente quieren serlo. Es decir, ¿tú quieres ser trader de verdad? ¿Estás dispuesto a hacer lo que hace falta para ser trader? O simplemente, pues eso. Es un poco lo valoramos para ver si está huyendo de algo o realmente es algo que le apasiona. Y cuando tú llegas al punto donde tienes que decidir, llevas suficientemente tiempo en el trading y tienes que decidir si esto te gusta o te tienes que dar cuenta que es algo que estabas haciendo para huir de otra cosa, normalmente en ese punto es cuando la gente que no le gusta de verdad lo acaba dejando. O sea, en el mundo en el que estamos, sí que es cierto, y me he encontrado mucha gente que me dice, Juerza, pues es que quiero aprender a hacer trading porque quiero un extra mensual, porque quiero tal, y posiblemente esa gente esté desde esa necesidad y está equivocada, porque en realidad esto es lo que dices tú, no puedo ser trader y ser un experto en 4 meses, que es lo que parece que te dan a entender, ¿no? Que al final también hay que conocerlo mucho más a fondo. Y has dicho algo que para mí es fundamental y que me he quedado con la copla, que tiene mucha mentalidad. El trading tiene mucha mentalidad, mucho más que a lo mejor en otros trabajos o en otras situaciones. ¿Qué es, o sea, para ti, cuál ha sido el hábito de controlar esa mente que ha marcado la diferencia para tener éxito en el trading? Es decir, ¿qué le puedes decir a una persona de esto es fundamental que trabajes a nivel mental para que realmente puedas prosperar o ir avanzando de forma progresiva en el trading? El estar pendiente solo de lo que sí puedes controlar. Tú cuando estás delante de la gráfica hay una parte que sí controlas y hay una parte que no. La parte que no es cómo se mueve el mercado, eso no depende de ti y aunque la gente piensa que el mercado va contra él, no hay unos enanitos detrás de las velas moviendo todo para que tú pierdas, no. Pero sí puedes centrarte en lo que sí que controlas, que es tus hábitos antes de operar, lo que vas a buscar, cómo operas y una vez que estás dentro, cómo ejecutas y cómo entras o sales de esa operación. Eso sería lo principal. El problema es que normalmente, como estamos jugándonos dinero, por así decirlo, no puedes no intentar controlarlo todo el tiempo. Ya. Y ese exceso de control hace que al final lo pierdas totalmente. ¿Y qué te llevó, Jolín? Porque al final has dicho que trabajáis con alumnos, también porque hemos tenido una charla antes, me has dicho que corriges gráficas, que, Jolín, que tú estás ahí un poco pendiente para ver dónde fallan. ¿Cuál es el fallo más repetitivo en las personas? Que dices, Jolín, es que siempre caemos todos en el mismo patrón.
Es muy curiosa esa pregunta porque nosotros en la mentoría tenemos alumnos de todos los tipos, todas las edades, de diferentes países, diferentes culturas. Hay gente que es panadera, hay gente que es banquera. Y al final, a pesar de todos esos entornos que tiene cada uno, todo el mundo falla en lo mismo. Al final, todos somos personas, somos cuerpo, somos mente, y los fallos, da igual desde dónde o de dónde vengas, el error siempre acaba siendo el mismo. Es decir, se puede expresar de muchas maneras, en cada persona se puede expresar de una manera diferente, pero, por ejemplo, la ansiedad. Tú puedes sentir ansiedad y una persona a lo mejor puede comer mucho, otra persona puede dedicarse a fumar, otra persona se puede volver compulsiva. El efecto que se ve es diferente, pero la causa es la misma, que es la ansiedad. Entonces, lo que más se ve es siempre lo mismo, y es decir, sería un mix entre las expectativas, el tema del ego y la relación con el dinero de cada persona. El tema del ego. ¿Por qué nombras el ego? Porque todos, cuando empezamos, es una habilidad nueva y siempre que empiezas con algo nuevo estás... Realmente, aunque tú hayas empezado esa habilidad por algún tipo de expectativa, porque quieras más dinero, porque quieras lo que sea, cuando tú empiezas en algo, a aprender algo, estás mucho más abierto al aprendizaje. Esas expectativas inconscientemente se dejan de lado siempre, porque tú lo quieres aprender para hacerlo bien. Entonces, cuando tú estás en ese proceso, solo aprendes. Llega un momento que sabes lo suficiente o que tú consideras que sabes lo suficiente y empiezas a quitar esa mente de aprendizaje que tenías por esas expectativas que estabas buscando, que tú crees que mereces tener en función del tipo de trader que tú crees que eres. Entonces, al final, hay algo que les digo siempre a los alumnos que es, si no ha existido ni existe absolutamente ningún trader en la historia de estabilidad que nunca falle, ¿se puede decir palabrotas? Sí, ¿por qué no? Sé natural. ¿Por qué cojones piensas que tú lo vas a hacer? O sea, que tienes que estar dispuesto a fallar. Hombre, si es una habilidad de probabilidad, el fallo forma parte de ello. O sea, no puede ser un problema porque es parte de lo que haces. ¿Y cuándo podría, o sea, cuándo una persona se da cuenta que esto no va de ganar siempre? Es decir, que tiene que estar dispuesto a soportar que va a perder, que va a fallar y que se mantenga. O sea, ¿cuánto tarda la gente de media en darse cuenta? Pues no te podría decir de media porque cada persona es diferente y la experiencia de cada persona es diferente, la relación con el dinero de cada persona es diferente, pero todos llegan a ese punto, seguro. Y normalmente suele ser cuando tocas fondo. Es decir, cuando te preguntan qué tal ha ido tu examen de fondeo y les mientes porque no eres capaz de decirle a tu pareja, a tus padres, a tus hermanos que has vuelto a perder la cuenta. Cuando empiezas a darte cuenta que tú, cuando empezaste en esta habilidad, hacías trading para vivir, pero te empiezas a dar cuenta que el trading te está cambiando a ti, en tu manera de reaccionar, en tu manera de relacionarte con las personas, cuando llegas tan bajo, es normalmente cuando una persona se da cuenta que hasta ese momento cómo estaba haciendo las cosas no estaban funcionando y tienen que cambiar. Y ahí es un poco a ese cambio a lo que me dedico yo. Ostras, pero es que ese cambio es un punto de inflexión. Es decir, ahí normalmente, o sea, lo que se me viene a la cabeza es que en ese punto la gente abandona. La mayoría sí, los que lo hacen es porque no están dispuestos a pedir ayuda, de verdad. Ostras, pero ¿ayuda en qué sentido? Todo el mundo cuando... Te voy a contar mi historia. Cuando yo empecé en el mundo del trading hice diferentes cursos, muchas mentorías y en todas aprendes, pero no hay realmente muy pocas o prácticamente ninguna que esté encima de ti, que te enseñe ese tipo de cosas o que viva contigo cada fase de tu experiencia como trading. El trading tiene una cosa que es muy buena cuando eres trader y cuando la has vivido, pero desde fuera puede ser bastante complicada. Es decir, hay diferentes situaciones emocionales que tú tienes que pasar para poder aprender de ellas y seguir hacia adelante y que no te vuelvan a suceder. Es decir, perder una cuenta de fondeo, perder todo tu dinero. Tú tienes que pasar por eso para aprender emocionalmente y decidir que esto no te lo vas a volver a hacer nunca y poder seguir avanzando. Entonces, cuando tú en ese proceso tienes una persona
como te decía antes, yo hice un montón de mentorías, al final encontré una en concreto, que es Voy a ser trader, con Javi, y esa persona me dio ese seguimiento que yo tenía, o sea, que yo necesitaba. Entonces, al final, entendí justamente en ese momento que lo que falta en el trading no es conocimiento. Ahora mismo, con las IAs y con todo, tienes todo el conocimiento del mundo. Lo que falta es seguimiento. Es tener a alguien que esté ahí cuando. Porque la mayoría de las veces que un trader, una persona que está aprendiendo, todos los traders, o todos los que están aprendiendo, están en mentorías, en cursos, todos les mienten a sus profesores. Todos, o el 99,9%. No mandan gráficas, las editan, te cuentan una milonga porque no, es que no he podido operar y sí que has operado, todos. Entonces, al final, ¿eso qué es? Que no quieren ayuda, que no están dispuestos a pedir ayuda. Entonces, yo en esta mentoría en Voy a ser trader entendí que eso es justamente lo que hace falta. Por eso, cuando hablo con los alumnos, la mayoría de las veces, la primera vez o la primera frase que me dicen siempre cuando estamos hablando mensualmente es: joder, Gorka, es que no tengo nadie más con quien hablar de trading. Y la mayoría de las veces no tienes ni siquiera que decirles tú nada. Ellos mismos se pueden hablar de ello, de todo el problema, de cómo se sienten las gráficas, qué creen que les está pasando. Y según van soltando pensamientos, se les organiza la cabeza y ya tienen la solución. Pero como no tienen esa persona que les ayude o que les haga el seguimiento que hace falta, o donde en cierto punto se puedan mirar como un espejo para poder seguir hacia adelante. Es un poco como sostener a esas personas, esas emociones. Esto me recuerda mucho y además con este tipo de cosas donde se necesita pasar un proceso y que no todo es inmediato, yo siempre llevo el ejemplo a esto es como unas oposiciones o es prepararte una maratón. O sea, no puedes pretender hacer una maratón entrenando 3 meses. Y tampoco puedes sacarte una oposición complicada en un mes. Entonces es un poco sostenerte y sobre todo tener ese acompañamiento que entiende cómo sostenerte, porque ha pasado por ahí. Porque tú, ¿cuántos años llevas haciendo trading? Pues ahora mismo 6, más de 6, un poquito más de 6. ¿Y cuáles dirías que han sido los momentos más duros y qué has hecho en esos momentos duros para continuar y seguir? Es decir, ¿qué herramientas tienes cuando el mercado no acompaña a tiro para adelante y no pasa nada y esto es parte del proceso? Al principio sí consideraba que era el mercado el que no acompañaba. Luego entendí que el mercado está ahí y tiene fases alcistas, tiene fases laterales y el que no le acompaña soy yo. Eso fue un gran punto de inflexión porque al final si el mercado está lateral y yo tengo una estrategia en tendencia, si me pongo a hacer como un animal entradas en una zona lateral en vez de estar en tendencia, el que no está leyendo, lo que no está siguiendo lo que el mercado me dice soy yo. Entonces mucha gente tiende a echarle la culpa al mercado cuando en realidad no es el mercado el que no te acompaña, eres tú el que no acompaña al mercado. Entonces, ese fue uno de los puntos de inflexión cuando me di cuenta de eso. Por supuesto, otro fue lo que te he comentado antes, cuando me di cuenta que me estaba convirtiendo en una persona que no era. Yo quería hacer trading para vivir y acababa viviendo para hacer trading. Me preguntaban los exámenes de fondeo y yo mentía. Entonces, cuando me di cuenta que me estaba convirtiendo en la persona que no quería, fue cuando entendí que había cosas que estaba haciendo mal, que había que cambiar, y fue un poco cuando me abrí la cabeza y empecé a pedir ayuda. También yo entiendo que en el mundo del trading, como normalmente si tú haces trading y nadie en tu familia te apoya, nadie de tu entorno te apoya, tus amigos se ríen de ti, etc. A mí mis amigos me llamaban y me llaman todavía hallados, ¿no? porque hago trading. Entonces, claro, tú empiezas a hacer una habilidad, nadie te apoya, no tienes a nadie con quien hablar de ella. Y claro, si fallas, les estás dando la razón. Entonces acabas escondiendo esa parte para no darles la razón. Y te acabas metiendo en un agujero negro del que no puedes salir. Entonces, ese fue el punto en el que yo estaba en ese agujero negro. Por eso también, lo has dicho tú antes, la gente dice, ¿por qué enseñas trading? Es que no hay nadie mejor que un trader que te pueda enseñar a ser trader. Porque ha pasado exactamente por donde tú vas a pasar. Que es lo que me pasó a mí cuando entré en Voy a ser trader. Que
pues yo pensaba que podía hacerlo todo. De hecho, los primeros días, las primeras gráficas con el profesor, yo pensaba, este tío no tiene ni idea. Me ha dicho que no haga eso, yo hago lo que él me dice, pero luego aquí, cuando no mire, voy a hacer esto. Y al final resultó que no, que sí que tenía razón. Entonces, al final, el llegar al punto donde me di cuenta que tenía que pedir ayuda y que también es que me gustaba de verdad. O sea, no quería dejarlo a pesar de todos los errores, los fallos, el dinero perdido, que nadie me apoyara. No sé si en cierto punto pudo ser porque quería demostrar sí o sí que sí que valía para esto y que tenía razón y era un poco una guerra contra el resto. Pudo ser el primer punto de inflexión, pero luego entendí que esto es conmigo mismo, que no, que tampoco me hace falta su opinión o su punto de vista. Entonces, al final, encontré ese sitio. También doy gracias que estaba dentro de ese sitio donde pude tener eso, que en ese punto de inflexión tuve a alguien que me pudo ayudar y decir, venga, vamos a hacer esto por aquí. Y te diría que fue el momento concreto en que me hizo, aparte, por supuesto, mi hija, que llegó a un punto donde dije, esto ya no es para mí, es para ella. O sea, lo que yo haga bien aquí no es para mí, es para ella, para el futuro, para nuestra vida. Entonces, el quitarme de en medio, hay una frase de Tony Robbins que me gusta mucho, que dice que las personas que más sufren son las que más están enfocadas en sí mismas. Entonces empecé a... Hasta ese momento veía el trading como algo de números y en ese momento entendí que no eran números, que eran todo mentalidad. Y ahí fue cuando hice un clic o un cambio en mi cabeza y me dio las fuerzas suficientes como para querer seguir. ¡Jo, qué bonito! Me ha encantado porque al final es anclarte, es enfocarte en tener ese objetivo que sea muchísimo más grande que ese ego, muchísimo más grande que tú mismo, que es lo que te hace luchar cada día y mantenerte. Por eso muchas veces lo que has dicho tú, los egos de lo tengo que conseguir, por mis narices, la gente acaba abandonando por eso y lo veo tan complicado. O sea, lo veo desde fuera, desde el conocimiento complicado, una profesión complicada, pero que puede llegar a ser muy bonita, porque al final, ¿cuánto has dicho que operas? ¿Cómo es tu día a día? ¿Operas 90 minutos? Esperamos la apertura americana desde las 3:15 hasta las 5. Bueno, no, personalmente, desde las 3:15 hasta las 4:40. O sea, hora y 25 horas. Es que es un trabajo de 1 hora y media al día. Sí. ¿Y qué le dirías a las personas? Mira, para que realmente puedas avanzar en ese proceso, ¿qué errores debes evitar? Es decir, evita esto o empieza por aquí o te recomiendo que hagas esto. O sea, ¿qué pasos a seguir para una persona que empieza de cero y le llama la atención y quiere investigar y quiere probar? Le puedes decir, mira, no cometas estos errores o empieza por aquí o ten claro esto para facilitarles un poco el camino. Vale, esa pregunta en realidad tiene como dos sentidos, ¿no? La primera sería que hoy en día, con toda la información que tienes en Internet, puedes mirar lo que quieras, puedes aprender gratis y no tienes que pagar nada. Por supuesto, decirle que cualquier persona que le prometa rentabilidades te está mintiendo. Entonces, mete en YouTube, aprende, mira lo que te gusta y cuando consigas algo que realmente te apasiona o encuentres un estilo de trading, porque hay muchos, que encaja contigo, porque no te puede gustar mucho el trading, pero no todas las personalidades encajan con todos los tipos de trading. A mí personalmente me gusta el scalping porque son decisiones rápidas de segundos. Yo antes me dedicaba al fútbol profesionalmente y es exactamente lo mismo. Yo en el campo tenía que tomar decisiones constantes en milésimas de segundos según lo que pasaba. En su momento intenté hacer un trading más a largo plazo, pero me tiraba por la ventana. Entonces encontré el scalping y es un poco lo mismo. Entonces encontrar esa parte del trading o de la inversión que encaja con quién eres tú y a partir de ahí buscar una persona que te dé confianza y con la que te puedas formar. Sería indispensable, que no lo hacen todos, pero sería indispensable y de hecho fue la razón por la cual yo elegí la que elegí, es que opere en directo. Porque si alguien te va a enseñar algo, lo lógico es que le veas hacerlo. Claro. Entonces, eso sería la primera parte del primer sentido. Y luego el segundo sentido que me has dicho que te quería decir respecto a la pregunta era... Se me ha olvidado, espera.
A ver la pregunta otra vez. ¿Qué consejo le darías a las personas que están empezando, pues que no cometan los errores que tú has podido cometer, o que empiecen por aquí o que empiecen por allá, algo para allanarles un poco el camino? Vale. Y luego la segunda parte, eso respecto al tema de los números, pero la segunda parte, que sería mucho más importante, es que empiecen por la mentalidad. Que se lean libros, que empiecen por ese punto que es, porque al final cualquier estrategia o cualquier sitio donde puedas aprender se van a enfocar en la estrategia. Pero lo que te hace trader no es la estrategia, es tu mentalidad. Es decir, un trader rentable no es en realidad un trader rentable, es una persona rentable. Y si tú no has sido rentable anteriormente, pues muy difícil vas a ser rentable con una estrategia. Y sobre todo también te diría que elijan una cosa, que no se pongan a hacer 1000 cosas. Si te das cuenta, también todas las personas que enseñan una estrategia en concreta, unos patrones, un modelo exacto de trading. No hacen de todo. Y si ya de por sí estás viendo que nadie hace de todo, ¿por qué tú vas a querer hacer de todo? Ya. Bueno, es que tiene todo el sentido. Además, al principio me decías, y además para poder añadir consejo o tips a esta pregunta, lo que me decías de lo importante que es prepararte antes de operar. Bien, entonces, ¿qué hábitos tienes tú a día de hoy que para ti son como tu ritual, que es sagrado, de antes de operar tengo que hacer esto, esto y esto para yo estar concentrado? Pues normalmente empiezo 10 minutos antes, porque empezaba con 15 minutos antes, pero se me hacía un poco largo. Y como soy scalper del momento, pues necesito menos tiempo. 10 minutos antes y normalmente me preparo todo, abro las gráficas y una vez estoy sentado, tengo un diario donde voy escribiendo, hago un pequeño análisis pre-market, escribo lo que pongo, o sea, escribo lo que veo. Y a partir de ahí, una vez está más o menos hecho el análisis y está escrito sobre papel, me veo una diapositiva que tengo de la primera vez que pasé una prueba de fondeo, cierro los ojos, la visualizo un poco, respiro y a partir de ahí empiezo a operar. Pero también considero que si... O sea, el ritual siempre es igual. Pero hay veces donde, como hemos hablado de la mentalidad, que si el día o por la mañana no me ha ido bien, yo ya llego al punto donde sé que a lo mejor ese día no tengo que operar porque sé que no estoy en condiciones mentales de poder ponerme a operar. Entonces, eso también creo que es algo bastante importante que la gente no hace. Mucha gente empieza... De hecho, a nuestros alumnos siempre les preguntamos, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo con el trading? Y todos ponen ganar tiempo y ganar dinero. Ganar tiempo con mi familia y ganar dinero. A los 2 meses ya solo quieren dinero y nadie quiere tiempo. Y si no hay operativa, a lo mejor operamos de 3:30 a 5, que es la apertura americana, están hasta las 5:05. Por a ver si por lo que sea, sale una operativa, pueden buscar algo. Entonces, al final, es tener muy claro ese tipo de objetivo que tienes, que es el tiempo y el dinero, y entender que si, como te decía, que si no estás bien ese día, no hace falta operar. O sea, mañana va a volver a abrir el mercado, de lunes a viernes, todos los días, y si hoy no estoy bien, o sea, es como si te acabas de pelear con tu pareja y tienes que tomar una decisión importante. Te va a costar más, no vas a estar igual de lúcido. Mucha gente considera o piensa que para aprender de trading solo hay que hacer gráficas. No. Y se evitan o entrenar a gráficas, ¿no? Hacen gráficas diarias, hacen backtesting y entrenan mucho la técnica y la estrategia, pero se olvidan de entrenar la parte de mentalidad. Claro. Y al final, cuando tú no eres capaz de decir, hoy no opero, ¿quién está controlando? ¿Tú o la gráfica? Que fíjate que es algo muy sencillo, es decir, hoy no voy a operar. Pero hay mucha gente que empieza y no es capaz. Porque intenta poner la parte técnica de estrategia, el trabajo, que no es capaz de poner la parte de mentalidad. Y que es mucho más necesario. Pero como es mucho más fácil hacer estrategia, hacer gráficas, que quedarte contigo mismo y decir, hoy no opero porque no es lo que quieres hacer, pues bueno, evito esa parte, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, que seguro habrás escuchado, que es la magia que buscas está en el trabajo que no estás realizando. Pues es exactamente lo mismo. Que esa gente que empieza, yo les diría, de hecho lo recomiendo mucho, es el domingo decidir un día que no vas a operar. Qué bueno.
Y ese día, el jueves, o el que tú decidas, cada semana puede ser diferente, no operas y te quedas delante de la gráfica y no operas. Para poco a poco entender que el que controla es tú y te vas a dar cuenta que aunque no operes, mañana si ya no has operado el jueves, mañana es viernes, vuelve a salir el sol y no pasa absolutamente nada. Ostras, qué bueno ese ejercicio. O sea, y una de las cosas, mira, a mí con lo que se me ha venido a la cabeza, que lo más difícil es hacerle caso, o sea, lo más difícil es centrarnos en, pues igual hoy no tengo que operar porque no he tenido un buen día y la voy a liar. Entonces, lo que se me ha venido a la cabeza y es que al final lo que nos enseñan es que aunque tengas un mal día, tienes que ir al trabajo y tienes que cumplir. Entonces eso es como un patrón que ya lo tenemos desde muy pequeñito, es decir, da igual lo que te pase, tienes que ir al instituto, da igual lo que te pase porque tienes el examen, da igual lo que te pase, tienes que trabajar. Es como deja a un lado tus emociones, deja a un lado tu mentalidad, tienes que cumplir. Entonces, ¿cómo rompemos con ese patrón establecido? Porque al final el trading es totalmente lo contrario. Es decir, nos salimos un poco de lo establecido, donde tenemos que cumplir 8 horas en un trabajo y dejar tus emociones fuera y tus problemas fuera, a el trading, que es 1 hora, hora y media al día, pero es muy mental, tienes que saber cómo estás, tienes que permitirte, si estás mal, no entrar. O sea, es que yo creo que hacer ese cambio de creencia es muy duro. Es bastante duro y además hay otro cambio que es muy similar, que aparte del que has dicho tú, es el de no es posible ganar dinero fácilmente. Claro. Nos han enseñado que para trabajar hay que estar 8 horas todo el día, a fines de semana, porque de hecho nuestros padres pues, es lo que hacían. Cuando no había tanta tecnología o tanta época, tanto tema digital, había trabajo sí o sí, no había otra opción, no teletrabajabas. Entonces, ese tipo de creencias, lo que has dicho tú de cómo cambiar ese hábito y cómo cambiar el hecho de pensar que es que a lo mejor trabajando 40 minutos al día puedo hacer la suficientemente rentabilidad o sea, suficiente rentabilidad como para vivir. Entonces, ese tipo de cambios al final te lo da, o por lo menos en mi experiencia, sería las gráficas. El entender que sí se puede hacer y el entender sobre todo que es difícil. Es difícil y mucha gente que hace trading, cuando llega a ese punto donde tiene que decidir si sigue o si lo deja, en cierto punto viene por este tipo de cosas. Ahí tú llegas al trading con una serie de creencias que a mí me gusta mucho decir que cuando una persona te dice no, es que estoy estancado, no, tú no estás estancado, tú estás tomando las mismas decisiones todos los días. Qué buena. Entonces, cuando tú vienes al trading, vienes con una mentalidad, una idea de cómo son las cosas y una serie de decisiones. Sigues aprendiendo, al principio pasa un poco siempre igual, ¿no? Tú te vas a un sitio, no, no, es que mi problema es mi pareja, la dejas, el primer mes estás muy motivado, pero luego vuelves a los mismos hábitos. Pues cuando empiezas en el trading, como estás muy apasionado, con mucha pasión por hacer eso como que no te viene en la cabeza o lo olvidas, pero luego poco a poco esos hábitos que ya tenías se vuelven a meter. Entonces, el punto clave, que hemos hablado un poco de ello para poder cambiar eso, es cuando te das cuenta que hasta ahora solo te habías metido. O sea, llegas al punto donde ves, y lo ves, porque además, no, yo no lo he visto, tú lo has visto. Lo que pasa es que no has tenido un poco las pelotas De reconocerlo. de reconocerlo o de hacer el cambio que tienes que hacer. Pero es llegar a ese punto donde dices, es que si sigo igual no funciona, y mirar hacia atrás y darte cuenta que todo lo que tú siempre has creído sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre todo ese tipo de cosas, no son verdad, es difícil. Y hay mucha gente que no está dispuesta a aceptarlo y prefiere seguir pensando igual que no hacerlo. Entonces, ese te diría que es el punto clave. Entonces, un poco como al principio, tienes que llegar a ese punto de estar muy abajo, de tocar fondo, que al final es un poco cuando vemos las cosas más claras y podemos salir con más impulso, pero hasta que no llegas a ese punto donde consideras que todo este tipo de creencias que tienes no te están ayudando, de ahí el ego, claro, porque si tú consideras que siempre tienes razón, pues ¿cómo te vas a dar cuenta o vas a ver que eso no es así? Pero al final es llegar ahí, es llegar a decidir. O sea, para mí el cambio principal del trader es cuando decide. Muchas veces se dice, mucha gente que enseña trading habla de que para ser trader hay que autodestruirse y volver a construirse.
realmente no es autodestruirse, es simplemente desprenderse o quitarse un poco esas creencias que no son tuyas, que son las que has aprendido, y decidir pues, cuáles son las tuyas y las que vas a seguir desde ese punto hacia adelante. Pero es un cambio, un punto que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Y luego además también se suma como que hay mucho ruido, o cuando decimos la palabra trading, es como que asociamos bueno, en 3 días me hago millonario, ¿no? Entonces, que eso a veces pasa que como que hay como un poco de mito de decir, no, en 3 días te vas a hacer millonario con trading o, ¿sabes? Si la gente entre que viene de creencias y que además escuchan que puedes ganar dinero muy fácil y muy rápido, es como que la hostia es mayor. Entonces, yo creo que eso influye también mucho. Exacto, al final hay mucho, voy a decir tonto motivado, ¿no? Pero Ya lo has dicho. ya lo he dicho. En realidad. Ya lo he dicho, sí. Pero es complicado, sobre todo, o sea, para mí el punto de vista es completamente lo contrario. Es decir, vale, yo te prometo trading en 3 meses, ¿vale? Yo hago un curso, te meto en mi mentoría y son 3 meses. En 3 meses te digo que puede ser rentable, ¿ok? Ahora entras, me has pagado y te digo, mira, te he vendido, Sara, en realidad vas a necesitar 4 años, pero te aseguro que después, o sea, al 5.º año y un día, vas a poder trabajar 90 minutos al día y vivir el resto de tu vida como tú quieres. Que son 4 años con el resto de tu vida. Nada. O sea, claro, entonces, con ese enfoque que es la realidad de lo que es el trading, creo que la gente que realmente lo quiere lo haría, o lo haría con el mejor, lo haría con más ganas. Y no habría mucha gente pues que lo quiere todo rápido, pero es lo que hemos hablado al principio. Si nunca has hecho dinero, ¿por qué consideras que dándole un botón vas a hacer dinero? Si nunca has retenido dinero en tu vida, ¿por qué consideras que vas a volver a hacerlo? Entonces, yo entiendo porque yo también, en cierto modo, entré por ahí. Lo reconozco. No por el tema del Ferrari y del Lamborghini, Sí. pero sí era una habilidad que me requería, en cierto punto, poco tiempo y que me podía dar unas rentabilidades altas. Esa es la parte superficial que se ve y es la parte que llama mucho la atención. Si tú entras y te están enseñando algo y te quedas en esa parte superficial, incluso cuando llevas un mes y estás viendo que no es así, ya es problema tuyo. No es problema del que te está enseñando o de cómo te están enseñando. Entonces, es complicado, pero es un poco parte del viaje. Como te he dicho antes, para ser trader tienes que pasar por ciertas fases sí o sí. Y todas esas es como un videojuego. Entonces, en cada nivel tienes un monstruo al que matar. En uno es la primera decepción, que no es en 3 meses. En otro es tu primera cuenta de fondeo. Pero como un videojuego, tú puedes volver a empezar. Si te matan, vuelves a empezar donde has guardado y lo intentas otra vez. Claro, hay mucha gente que no entiende que para ganar hay que perder. O sea, el mayor ejemplo que puedo decir que pueda entender todo el mundo es que para ir al cielo hay que morir antes. Sí, que para aprender a andar te vas a tener que caer y para aprender a ir en bici tienes que caerte. O sea, que este es un proceso que sí o sí. Para llegar allí donde quieras llegar vas a tener que perder la vida antes que eso. Entonces, claro, también ahí tengo que tener en cuenta que, o sea, hay ese tipo de marketing que es marketing, pero también a mí me gusta mucho decir que a ti lo que te molesta no es que te manipulen, es que tú eres manipulable. Joder, ¡zas! Lo que pasa que, claro, es más fácil echar la culpa al que se supone que manipula. Entonces, si tú realmente te crees algo así, a lo mejor tienes que darte un poco una vuelta a ti mismo para ver qué es lo que quieres, cómo lo quieres y porque... Toda la razón. Es que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, así, para lanzar un mensaje así final a todas las personas que les interesa el mundo del trading, que les gusta, que quieren aprender, pero que tienen ciertas dudas de que no saben si es para ellos, o tienen ciertos miedos, o incluso ya no el miedo de si es para mí o no, sino, jolín, me voy a salir del caminito, voy a tener que enfrentarme a lo mejor a muchas críticas, entre comillas. ¿Qué le dirías a esa persona? Decir, jolín, tienes que
pasar por este proceso, pero la recompensa, es decir, ¿qué te ha supuesto para ti el trading? Para lanzar ese mensaje como un poco de, jolín, te lanzo esperanza de, oye, se puede conseguir, hay que pasar un proceso, pero jolín, mira lo que he conseguido. Hombre, es que pues hablaría solo de la recompensa. El trabajar 90 minutos al día, que de media son 42 al mes, tener tiempo libre, para mí, para mi familia, es que más que eso es un poco volver a lo que te he dicho antes. Si lo enfocas desde el punto de vista donde qué serían 3 o 4 años trabajando o aprendiendo para vivir los próximos 20, 30, 40 años de ello, es que no entiendo a nadie que no dijera que no merece la pena. O sea, si tú estudias medicina 6 años para poder estar toda tu vida de ello, viviendo de ello, y encima tienes que trabajar 8 horas o mucho más, No. aquí que es mucho menos, pero claro, hay que quererlo y hay que estar dispuesto. Entonces, mi consejo sería que primero se informen, que busquen, que intenten entender qué es el trading en realidad. Para mí ha supuesto el trading el pico del desarrollo personal. Qué bueno. Es decir, a raíz de cosas que he tenido que mejorar emocionalmente en el trading, he mejorado en mi vida. Entonces, casi te diría que si eres una persona que quiere ser mejor, haz trading o date la oportunidad de hacerlo, porque vas a aprender seguro si te lo enfocas de la manera correcta. Luego a lo mejor es para ti o no es para ti, pero te vas a llevar cosas que seguramente te hagan mejor y te ayuden para cualquier otra cosa, tus relaciones familiares, relaciones de trabajo, relaciones personales, porque al final, cuando estás en la gráfica, es como un poco como cuando nos vamos a dormir. Estamos solos con nosotros mismos y empieza la cabeza de pues la gráfica es igual. Estás tú y nada más. Entonces, todo lo que tú lees es un poco la proyección de lo que tú eres. Al final, tus resultados van a ser lo que tú eres y el trading es algo que es un viaje, como hemos hablado, difícil o complicado, depende del punto de vista. Si vienes pensando que son 3 meses, pues se te va a hacer cuesta arriba. Si vienes un poco con la idea de sabiendo a qué vienes, creo que merece mucho, mucho la pena y te puede cambiar la vida, ya no solo por la parte del dinero, sino por la parte del tiempo y por la parte de cómo creces. Así que a esa gente les diría que los que realmente quieran eso en su vida, que lo hagan. Mi hija me dice mucho una frase que es cuando digo, no te caigas, no hagas eso que te vas a caer. Me dice, papá, ¿tú qué sabes? Si eso es un futuro. ¡Ay, qué buena! Joder, tu hija me encanta. Y digo, no se lo digo, pero tiene razón. Entonces, a toda esa gente que duda, si le ha llamado la atención por algo, o sea, de alguna manera por algo será. Entonces, no sabes si va a ser, cómo va a salir, por así decirlo. Si te pones en las buenas manos, va a salir mejor seguramente, pero es un futuro. Que no se queden con la duda. Que prueben. Que lo hagan. El no ya lo tienen. Claro, o sea, si quieres seguir tomando las mismas decisiones siempre, pues seguirás en el mismo punto de siempre. Es que tampoco hay mucho más que decir. Bueno, está genial. Además, es un mensaje que al final es lánzate, haz lo que realmente te apetezca hacer. Vas a tener que pasar el proceso, pero como todo en la vida, y que no te frene. O sea, que no te frene nada. Prueba. Que no sale bien, no pasa nada. Y si sale bien, pues tienes mucho que ganar. Así que... Hay una frase que es muy típica, pero que viene a cuento de lo que estás diciendo, que es no dejes que alguien que no quiera la misma vida que tú te diga cómo vivir la tuya. Entonces, suena muy épica y muy del Señor de los Anillos, pero ¿cuánta gente vive haciendo cosas que no quiere? O sea, si, ¿no? Otra frase tipiquísima, que es ¿qué harías si no tuvieras miedo de nada? Entonces, ¿hasta cuándo? O sea, al final, tus resultados es la persona que tú eres y si tú estás conforme con lo que tienes, aunque luego te quejes, ¿sabes? Mucha gente se queja de lo que tiene, ¿no? Yo, esto es que el gobierno tal, no sé qué. Pero luego sigue diciendo es absolutamente lo mismo. Entonces, una cosa es que lo digas y otra cosa es que lo quieras de verdad. Yo lo recomiendo enormemente. O sea, me parece que te cambia la perspectiva para un montón de cosas respecto a emociones, respecto a lo que es perder, lo que es todo, el ganar. Y eso se puede aplicar absolutamente a todo en tu vida. Entonces, vamos, yo de hecho lo enseñaría en las escuelas si fuera posible. Joder, hay tantas cosas que Me enseñar en la escuela. Capitalista, pero lo haría. No, pero está genial. Genial, Gorka. Y para cerrar un poquito este capítulo,
ahora que tenemos aquí la oportunidad, ¿qué le puedes decir a esas personas y dirígete a ellos de lo que ha supuesto para ti el trading, qué proceso tienen que pasar y cómo les animarías a que si les llama la atención y quieren probar y quieren investigar y quieren estudiar esto, pues que se animen y lo hagan y que no le tengan miedo al proceso o a fallar, sino que luego la recompensa es enorme. O sea, tienes la oportunidad, díselo a ellos directamente, así que están en tus manos. Pues a todos vosotros que os gusta el trading, os diría que no es un monstruo de 7 cabezas, tampoco es algo que sea de 3 meses, pero que merece mucho la pena. Por todo lo que hemos hablado hoy en el podcast con Sara, al final os hago una pregunta, ¿qué son, si necesitáis 2, 3, 4 años, qué son 4 años con los próximos 40? Creo que merece mucho la pena dedicar un tiempo específico a aprender una habilidad y aprenderla bien para poder vivir el resto de vuestra vida como queréis y como os merecéis. Así que si sois de esos que queréis aprender trading, que os llama la atención, que a lo mejor tenéis un poco de miedo porque nadie os entiende, cuando habléis de trading con vuestros amigos os dicen cualquier cosa, al final esto que es algo que queréis para vosotros y nadie más aparte de vosotros debería tomar esa decisión. Y no deberíais tener en cuenta a nadie más para tomar esa decisión, porque es algo vuestro, es una habilidad vuestra, es una pasión vuestra, algo que os gusta. Y si os gusta, deberíais ser capaces de daros la oportunidad de disfrutar de ello. Genial, Gorka, pues muchísimas gracias, de verdad me encanta la entrevista porque ahora tengo otro concepto totalmente diferente del trading al que tenía antes. Fíjate, o sea, me has cambiado mucho el concepto y eso curioso, igual pruebo y me pongo enfrente de una gráfica a ver qué, pues oye, por probarme y por ver un espejito de mí y ver si me puede llegar a gustar. Pero me parece súper interesante, creo que los que te están viendo, los que te están escuchando, pueden coger un mogollón de tips que les va a servir. Así que te lo agradezco que hayas venido, que hayas estado aquí en la entrevista y hayas aportado tantísimo valor. Muchas gracias. De nada, a ti por invitarme y espero que pues la gente que ve el trading de una manera en la que no es, haya podido entenderlo un poquito más y que no se meta tanto con nosotros. Bueno, chicos, espero que os haya gustado esta entrevista con este gran experto y sobre todo me encantan los aprendizajes que he podido aprender aquí solo en este pequeño ratito. Así que nos vemos muy pronto en el próximo episodio. Seguiremos aportando valor. Videos cortos, directo al grano. Ahora todo lo tienes en tu mano. Todo lo que no nos enseñan en la escuela lo tienes en Investorflix de la mejor manera. Dale al play, toma el control de tu destino. Investorflix marca el camino. El Netflix de tus finanzas personales. Tenemos vídeos para todas las edades.